Hola, muy buenos días. Bienvenido a tu devocional de cada mañana donde el Señor quiere hablarte directo a tu corazón. ¿Sabías que la presencia de Dios tiene un efecto? O un efecto no, muchos efectos. La Biblia nos muestra cómo Jesús llegaba a un lugar y el ambiente, la atmósfera cambiaba. Hace unos días hablaba con alguien que me contaba que desde que se había empezado a levantar a las 3 de la mañana a orar, habían venido ataques contra su salud, contra su vida, contra sus hijos. Y le contesté de la manera en que Dios me dijo que lo hiciera. Esos son los efectos de su presencia. Mira lo que pasa en el Evangelio de Mateo capítulo 8, cuando Jesús llega a la otra orilla del río y allí se encuentra, dice la palabra así en el verso 28 exactamente. Cuando llega a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. No puedes desconocer que la presencia de Dios lo cambia todo. No puedes desconocer que donde entra el Espíritu Santo se tienen que ir los demonios de Satanás. Tienes que tener muy claro que donde se prende la luz de Cristo, se acaban las tinieblas del enemigo. Y eso es algo que la iglesia y los hijos de Dios deben entender. Nosotros somos perseguidos porque Jesús está con nosotros y no nos persiguen a nosotros. Hice un devocional hace unos días que se llamaba Enemigos de lo que portas, y verdaderamente es la presencia de Dios la que es perseguida. Claro que si tú oras, algo va a pasar. Claro que si llevas la presencia de Dios a tu casa, algo tiene que pasar. Desde el momento en que el Espíritu Santo entra por la puerta de tu casa, los demonios se activan. Por eso comienzan a pasar cosas que antes no pasaban. Por eso comienzan a venir cosas que antes no estaban. Porque el enemigo va a atacar esa presencia, sabiendo desde antes que está derrotado. Aquel joven del que te cuento me decía que decidió orar a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, creo que era el horario. Es un horario tremendo. El poder de orar de madrugada, que es otro tema para otro devocional. Este hombre se levantaba a las 3 de la mañana a orar y comenzaron a venir ataques contra su vida. Y ojo con lo que quiero enseñar, porque no lo estoy diciendo para que dejes de orar. No lo estoy diciendo para que te amedrentes. No. Lo estoy diciendo para que entiendas que tu oración tiene poder. Que cuando tú buscas la presencia de Dios, hay un efecto colateral a tu alrededor. Hay causas. Hay cosas que son causadas a través de la presencia de Dios. En un lugar donde no se ora, en un lugar donde no está Dios, en un lugar donde no está la palabra, en un lugar donde no hay santidad, obviamente el enemigo y sus demonios operan de manera muy tranquila. Pero cuando alguien decide dar ese paso, ¿sabes qué voy a enseñarte esta mañana? Lo que sucede cuando comienzas a venir a la iglesia, lo que sucede cuando aceptas a Cristo. Alguien me decía: pastor, es que antes no me pasaba todo esto, no había por qué. El enemigo no te miraba con preocupación, pero hoy que decidiste entregarle tu vida a Cristo, hoy que diste el paso de fe, hoy que le dijiste: Señor, entra a mi casa y gobiérnala. ¿Sabes cuál es mi oración todos los días? Señor, el rincón más diminuto de mi casa, que sea lleno de tu presencia. Y claro que viene libertad sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre los que están a tu alrededor. Gente que antes te quería, quizás ya no te quiera. Los demonios que hay en ellos reaccionan a la presencia de Dios que hay en ti. La gente que quizás antes le gustaba ir a tu casa, ahora ya no les agrada tanto, porque entró la presencia de Dios, liberó tu casa, y los demonios que habían en ellos ahora reaccionan a lo que hay donde tú vives. Tienes que saber que la presencia de Dios no es un juego. Tienes que saber que la presencia de Dios es la que rompe las murallas, la que derriba los altares, la que desata toda atadura de impiedad. Esa presencia de Dios es la que te hace libre. Por eso la palabra lo dice: al que el Hijo del Padre libertare, ese será verdaderamente libre. Así que hoy no retrocedas, no tengas temor, no te dejes amedrentar por los dardos de Satanás. Sigue adelante con tu búsqueda, que sabes quién pelea por ti.
el que nunca ha perdido una batalla, el que nunca ha sido derrotado, Jehová de los ejércitos, ese que hoy está parado delante de ti, batallando con todo lo que te atacaba. Prepárate para ver a Dios darte una victoria contundente, sabiendo de que no te rendiste en el momento que fuiste acechado. Eso lo vimos en Jesús, lo vimos en Pedro y en Pablo, lo hemos visto en todos aquellos hombres que han tenido la presencia de Dios con ellos, el efecto de su presencia, el efecto de su poder. Y cierro hablando de los efectos que no son contrarios sino de bendición, como todo lo que pasa cuando alguien camina de la mano de Dios. Cosas que antes eran difíciles ahora van a ser sencillas, cosas que parecían imposibles ahora son posibles, cosas que no se veían ahora se van a ver. Se llama entendimiento, discernimiento y sabiduría, y son consecuencias de su presencia. Espero que Dios te haya aclarado dudas y te haya dado hoy la seguridad de seguir adelante. Mantente firme y cree en el Señor. Comparte esta palabra con alguien que la necesite. Suscríbete, dale a la campanita de notificaciones, regálanos un like, que no te cuesta nada, pero para nosotros es la oportunidad de seguir llevando esta palabra a muchos de los cuales Dios quiere hablarles directo a su corazón. Que Dios te bendiga y recuerda, su presencia tiene consecuencias. Un abrazo.